Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, que para este fin de semana, en los siguientes 60 minutos, le daremos la mejor consulta, esa consulta que usted ha esperado durante los últimos 7 días y que hoy, en Aquí con mi médico, usted tendrá la respuesta ante tanta duda que tiene, ante tanto problema en salud que se nos ha venido como avalancha, pero estamos aquí firmes en este fin de semana para darle respuesta a todas las dudas que usted pueda tener. Este consultorio también cuenta con un sistema de triaje. Es la forma que usted puede accesar ante una duda en particular. Y es el 94 84 79 58, la línea de conexión que usted tiene con nosotros, con el consultorio virtual más grande de Honduras, con Aquí con mi médico. Esa es la forma que usted nos puede visitar en este momento. Cupo tenemos en nuestro triaje. Y al igual, si el problema es mayor, lo ponemos en nuestra área de estabilización para que usted resuelva en este momento la duda que usted pueda estar teniendo. 94 84 79 58 es el vínculo de comunicación directa y virtual de Aquí con mi médico, como el vínculo que usted debe de enlazar a través de su sistema inmunológico, de sus defensas, las cuales las puede fortalecer con el simple consumo de la vitamina C más zinc, que en un solo preparado compañía farmacéutica MC le presenta 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc que se fusionan para potenciar ese sistema inmunológico y que exista una barrera que fortalezca su organismo ante los embates de las enfermedades respiratorias. Trastornos del sueño. Lógicamente bien difícil estar tranquilos bajo los escenarios que vivimos en los últimos días, pero usted puede tener un alivio ante esa necesidad de descansar, de tener un reposo, de llevar a esas 6 a 8 horas de descanso al organismo a través de el EPA-Plus Sleep Care, un compuesto que tiene melatonina a base de 6 miligramos su composición, triptófano y el complejo B que le ayudan a inducir el sueño, y con un sueño reparador, un sistema inmunológico que también se fortalece. EPA-Plus Sleep Care, usted los encuentra en las principales farmacias como Punto Farma. Ahí usted encuentra a nivel nacional el EPA-Plus Sleep Care y también la vitamina C más zinc de compañía farmacéutica MC. Ahora les invito a que me acompañen para conocer cómo ha amanecido el mundo, cómo amanece Honduras a esta hora de la mañana en relación al COVID-19, la pandemia que sigue en ascenso, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel mundial. Coronavirus al día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al día, la información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al día que llega por una gentil cortesía de Cami. Cami es un programa integral que le permite a usted llevar una dirección tanto en la fase de nutrición como en la fase de actividad física, para que usted consiga una meta y esa meta la pueda ver reflejada con reducción de peso, con mejor control de las enfermedades metabólicas, llámense estas hipertensión arterial, diabetes mellitus. Usted requiere a los expertos que dirijan ese proceso a través de un plan de nutrición a su medida y una actividad física que la puede llevar de manera online, desde la comodidad de su hogar o de manera presencial. Con los expertos de Cami usted puede llegar a conseguir esa meta que por años ha buscado y que hoy lo tienen contra las cuerdas en las enfermedades metabólicas. En Cami usted encuentra una real respuesta a esa necesidad de mejorar esos estilos de vida. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están los principales indicadores a nivel mundial del COVID-19? Pues hasta este momento se llegan a contabilizar un total de casos a nivel mundial de 133 millones
153.279 casos. El número de fallecidos, 2.889.429 personas que han perdido la vida. Tenemos en el porcentaje de positividad a nivel mundial de las pruebas que se han realizado durante la pandemia del 6.8% y una tasa de letalidad mundial a esta hora del 2.2%. Ahora veamos cómo amaneció Honduras cuando ya han transcurrido 402 días de manera ininterrumpida de reporte de casos de COVID-19, pues en nuestro país estamos ya a punto, el día de hoy se va a sobrepasar lastimosamente los 200.000 casos. En este momento, 199.682 casos confirmados, una positividad del 34.8%. El número de fallecidos, 4.934. Las edades promedio de los contagiados, 39 años, y de los fallecidos, 63 años. Tenemos una tasa de letalidad nacional del 2.5%. La tasa de letalidad aumentó en esta última semana, producto de la cantidad de decesos que se registraron de manera oficial en la pandemia. Seguimos con números en negativo, con una positividad sumamente alta, una positividad acumulada muy distante de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y eso lo vemos reflejado con los datos que se nos ofrece de manera diaria de los reportes de SINAGER. ¿Cómo está la participación de casos por departamento en esta relación acumulada de las 58 semanas ya que comenzamos a transitar de COVID-19? En el primer lugar, el departamento de Cortés con el 28.8%, el departamento de Francisco Morazán con el 27.8%, el departamento de Atlántida con el 5.7%, el departamento de Lloro con el 5.6% y el departamento del Paraíso con el 4.7%. En ese mapa vemos el reflejo de la distribución de estos casos que llevamos acumulados hasta la fecha, de los 199.662 casos. En ese mapa se distribuye los casos y sigue siendo el departamento de Cortés que ocupa ese primer lugar con una diferencia tan solo de un 1% en relación a lo que es el departamento de Francisco Morazán. Con el incremento que se ha tenido en los últimos días, el departamento de Atlántida ha desplazado al departamento de Lloro y se posiciona en esa tercera lugar en relación al total de casos acumulados durante la pandemia. Veamos la distribución de casos por semana. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Y aquí se grafica desde la semana número 47, donde se inició con el mes de febrero. Vemos en este momento que la última semana acumulamos 5.185 casos. Eso representa en la semana 57 un incremento de un 30% en relación a la semana anterior. En esas proporciones fue que se incrementaron el número de casos en el país en relación a los últimos 7 días anteriores. Y en este momento nosotros estamos ya acumulando 1.468 casos confirmados en las últimas 48 horas. Hemos iniciado la semana número 58 desde el día jueves y en los reportes de jueves y viernes, en 2 días tan solo, ya se confirman de manera oficial 1.468 casos. Veamos el mapa con la distribución de esos casos, de esos últimos 48 horas de reporte. El departamento de Francisco Morazán en el primer lugar con 610 casos en los últimos 2 días, 160 el departamento de Cortés, y es aquí en el tercer lugar que queremos destacar al departamento de La Paz con 143 casos. Así se está moviendo la pandemia en este momento. Primer lugar, el departamento de Francisco Morazán, segundo lugar, el departamento de Cortés y el departamento de La Paz. Preocupante la situación en La Paz. Es el tercer departamento con el mayor número de casos en las últimas 48 horas. El departamento de Francisco Morazán reporta el 41.5% de todos los casos a nivel nacional en estos últimos 2 días. ¿Qué significa? Que de 10 casos que se han confirmado positivos por COVID-19 en estos últimos 2 días,
4 pertenecen al departamento de Francisco Morazán. ¿Cómo está la distribución o la relación entre la población infectada por COVID-19 por departamento según el número de habitantes? Según el número de habitantes y en relación a los que han registrado como positivo por COVID-19, el departamento de Islas de la Bahía ocupa el primer lugar con el 3.4% de su población. Del total de los habitantes, el departamento de Islas de la Bahía ha sido el que más ha tenido en esa relación el mayor porcentaje de afectación por COVID-19. En el segundo lugar, el departamento de Francisco Morazán con el 3.1% y el departamento de Cortés con el 3%. En ese mapa podemos establecer el impacto que ha tenido por departamentos el COVID-19. Un impacto sin duda alguna importante que estremece a departamentos como el de Islas de la Bahía, que es el que ocupa por su número de habitantes en relación a los contagiados el primer lugar. Veamos ahora cómo estuvieron el reporte oficial de los decesos. Pues bueno, se registraron 202 decesos en la semana 57, una de las semanas más fatídicas en estas 58 de COVID-19. El 12 de abril se registró el mayor número de personas fallecidas de manera oficial, con 56, datos que durante 402 días de pandemia no se habían registrado con ese impacto. Eso significa que se ha tenido una incremento, una relación en función a la comparación de la semana anterior de un incremento de un 106%. Eso fue lo que se incrementó en la última semana. Y en estas últimas 48 horas de manera oficial se registran 29 decesos. Y en el mapa a continuación veamos dónde se concentran esos decesos. 18 de ellos de manera oficial, aunque sabemos que son más, en el departamento de Francisco Morazán, y en el segundo lugar el departamento de Copán y el departamento de La Paz, compartiendo estos departamentos una distribución, pero el 62% de todos los decesos de las últimas 48 horas se registran en Francisco Morazán. El departamento con mayor contagio, lastimosamente, va a ser el departamento con el mayor número de fallecidos. Y así en esa relación. Y por eso, nuevamente, el llamado a La Paz, al departamento de La Paz, necesidad de intervención en La Paz. Tercer departamento con el mayor número de casos en las últimas 48 horas. Tercer departamento también que registra el mayor número de decesos. Hacia ahí apunta la pandemia y mucho ojo para tomar las correcciones, porque este departamento solo cuenta con un hospital y por ende no lo queremos ver como encabezan los otros departamentos la tasa de letalidad. Veamos cómo está la tasa de letalidad acumulada por departamentos. El departamento de Copán con el 4.9%, el departamento de Comayagua con el 4.1%, el departamento de Lempira con el 3.6%, el departamento de Olancho con el 3.5%, Santa Bárbara con el 3.3%, Cortés con el 2.6% y Atlántida con el 2.5%. Esos son los 7 departamentos que tienen una tasa de letalidad igual o superior a la tasa de letalidad nacional, que es del 2.5%. Veamos y cerremos este recorrido por las estadísticas conociendo la cantidad mensual en pruebas aplicadas y su positividad. El mes que se realizaron el mayor número de pruebas fue el mes de febrero, con una positividad del 29.6%. Pero mucho ojo, en el mes de marzo tuvimos una positividad del 26.3%. Pero ya en lo que va recorrido el mes de abril, con 16 días de reporte, tenemos un 27.7% de manera oficial de la positividad. ¿Y qué es la positividad? Es la probabilidad de salir positivo cuando usted se hace una prueba. Esto significa que en el mes de abril, de 100 personas que se ha realizado y se han reportado pruebas efectuadas, 28 de ellos salen positivos. Eso es la realidad. ¿Y qué significa una positividad nacional durante el acumulado de la pandemia? Que por cada 100 pruebas que se han efectuado en el país en 402 días de pandemia,
35 personas salen positivas por cada 100. Eso significa la positividad, una positividad muy distante a lo que es la positividad mundial. 87-31, 31-95 son los 8 dígitos de distancia para mejorar ese estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Testimonios. COVID-19. Buenos días, mi nombre es Efraín Farage y el día de hoy daré un breve testimonio de cómo superé el COVID-19. A mediados de marzo me diagnosticaron positivo del COVID-19 mediante una prueba PCR. Fue en ese momento que me contacté con el doctor Omar Videa para comenzar el tratamiento maíz. A medida avanzaban los días, se me presentó una fase pulmonar, que es un compromiso en los pulmones. En ese momento pasamos a una segunda etapa de medicamentos y revisión. Esta segunda etapa consistía en un manejo y control domiciliario, donde especialistas, doctores con conocimientos en COVID-19 hacen visitas periódicas para revisar los exámenes de laboratorio, realizar evaluaciones clínicas al paciente y suministrar medicamentos ya indicados. Posteriormente, realizaban una videollamada con el doctor Omar Videa, que es lo que conocemos como telemedicina. Lo ponían en contexto de todos los resultados del laboratorio, la evaluación clínica del paciente, y el doctor Omar Videa en tiempo real realizaba algunos ajustes a la receta si fuese necesario, o simplemente nuevas instrucciones según evolucionaba el virus. De esta manera y en base a esta metodología, fui presentando día a día una mejoría gradual. Cabe destacar que el equipo de especialistas COVID-19 de la Clínica CAMI pasaban constante supervisión y monitoreo mediante sistemas de mensajería. No quisiera terminar este breve testimonio sin antes agradecer a Dios por restablecerme la salud, a mi esposa por todos sus cuidados y a mi familia en general por su apoyo y oraciones. Agradecer también al doctor Omar Videa y todo su equipo de especialistas de Clínicas CAMI por su seguimiento oportuno en todo el proceso de recuperación. Muchas gracias. Testimonios. COVID-19. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos en el tema de la semana y hoy hablaremos con la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, la doctora Nora Maradiaga, que nos ha honrado con su presencia en este consultorio virtual para hablar del tórax, un aliento de vida en la pandemia. Doctora Nora Maradiaga, es un gusto que esté con nosotros aquí desde cabina, desde este consultorio, para que nos cuente cuál ha sido la experiencia en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, su experiencia en relación a lo que ha vivido en estos últimos 13, 14 meses ya, que han sido pues prácticamente una guerra sin cuartel con este COVID-19. ¿Cómo la ha pasado, doctora, en este tiempo usted? Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y a toda la audiencia en general, ¿verdad? Yo sé que existen miles y miles de personas escuchando este programa. Pues para nosotros ha sido, aparte de una experiencia maravillosa, porque de esa manera nosotros estamos ayudando a nuestra población, ¿verdad? Pero a la vez es dolorosa,
¿verdad? Porque vemos tantos jóvenes y tantos pacientes que fallecen con aquella necesidad de cupo y que quizás nosotros no podemos dar la respuesta oportuna en ese momento porque no hay cupo en el instituto. No es que no lo queramos dar, es que no hay cupo. ¿Cuál ha sido para usted el momento más difícil desde marzo del 2020 que se registran los primeros casos de COVID-19 hasta la fecha? ¿Cuál pudiera decir usted que fue el momento más complejo que usted ha vivido bajo este cargo tan importante que usted ostenta, en el que a título personal considero yo es el hospital de mayor complejidad, donde están los casos más graves y donde se reciben los graves de los graves en lo que ha sido esta pandemia en el país? Usted lo ha dicho, es un hospital de alta complejidad en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Tenemos excelentes especialistas y no solamente en conocimiento, sino en la entrega, el trabajo, ¿verdad? Y la empatía que tienen todos ellos. El momento más difícil para nosotros, yo digo que para nosotros porque somos todo un equipo de trabajo, ha sido el mes de julio del año pasado, donde ingresaban los pacientes sin avisarnos, ingresaban de un solo los familiares con el paciente y tal vez dándole respiración boca a boca. Los pacientes se nos estaban muriendo, entraban las ambulancias y tal vez habían 9 carros fúnebres esperando que llevarse los cuerpos inertes ya de los familiares. Eso ha sido un momento sumamente doloroso para nosotros y creo que lo vamos a vivir nuevamente en este mes de abril. Ya vamos en camino. ¿Se ha tenido, doctora, en estos meses o a lo mejor en este nuevo incremento que se han dado de casos y casos más complicados a diferentes edades, igual en personas jóvenes, se ha tenido que escoger a quién darle el cupo, doctora, tal vez de un cupo, y cuántas interconsultas usted recibe, cuántas solicitudes de cupo usted recibe de manera diaria? Mire, nosotros recibimos aproximadamente de 10 a 15 solicitudes diarias. Lo menos que recibimos son 10. Llegamos a recibir de 15 a 20. Y tal vez en ese momento solo tenemos 2, 3 cupos. Ahorita tengo 5 solicitudes de cupo y no tenemos ninguno. Estamos al 100%. Entonces, es bien difícil, doctor, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la persona tiene que entender que en realidad el INSP, o el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Tórax, es donde recibimos aquellos pacientes más graves, ¿verdad? Con insuficiencia respiratoria moderada y severa. Y lo que nos está ocurriendo en este momento es de que nos duele tanto ver que nos llegan jovencitos de 19, 21 años. Casualmente hoy recibo la noticia de un señor contratista de 45 años que ingresó la semana pasada. Creo que entre jueves y viernes le dimos el cupo de un centro de triaje y hoy estoy recibiendo la noticia que falleció. Entonces, ¿llegó tarde, doctora? Llegó, o están llegando las personas que desde los primeros... Y a mí me ha pasado, le comentaba extra micrófono y extra cámara, de que me está tocando ver. De hecho, a mí me tocó ingresar el día de ayer una persona con solamente 2 días de la evolución de la enfermedad y ya con una neumonía considerable, una neumonía moderada. Así es. Están llegando de los dos extremos, sí, porque de los pueblos nos llegan, por ejemplo, de esos lugares como de Vallecí o de Talanga, que es de donde nosotros recibimos también de Valle de Ángeles, que nos están llegando con 12 días de la enfermedad. Difícil, o nos están presentando pacientes de Juticalpa que tal vez ya tienen 2 semanas de estar con la enfermedad, ¿verdad? Que ya les han puesto el tocilizumab, hasta 2 o 3 dosis. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muy difícil. Muy difícil, doctor. Muy difícil rescatarlo. Rescatarlo. Entonces, esa pregunta, ¿verdad?, de que cuál escojo, cuál no, entonces nosotros decimos, bueno, este paciente ya pasó la etapa de rescate. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es esa etapa de rescate para usted, doctor? Para que la población y los médicos que nos están viendo también sepan cuándo tienen que referir a un paciente que tiene alguna posibilidad
de que el Instituto Nacional Cardiopulmonar le brinde la mano para poderlo rescatar, porque hay que aceptarlo, hay momentos, o sea, en esta enfermedad el tiempo es crucial y puede habérsele pasado el tiempo aunque esa persona esté viva. Muy difícil se va a poder rescatar a una persona cuando ya está avanzado. Entonces, ¿cuál es ese tiempo de rescate? Por ejemplo, nuestro equipo de trabajo, mis compañeros de sala, ¿verdad?, que están manejando pacientes COVID, ellos me dicen, ellos están de acuerdo, agarremos a aquel paciente que tiene menos de 10 días. Menos de 10 días. Menos de 10 días, ¿verdad? Pero aquel paciente que ya tiene 14 días, que ya ha recibido incluso algunas dosis de tocilizumab, prácticamente no le podemos ofrecer ya más nada a nosotros, ¿verdad? Y que tal vez requiere alto flujo, sí, requiere alto flujo porque ya sus pulmoncitos ya no se estiran más y algunas veces se les pone sistemas de alto flujo y pueden resultar con barotraumas, sí, ¿verdad? O que el aumento de la presión de la entrada del oxígeno puede romper las estructuras. Sí. O sea, puede ser eso contraproducente, o sea que hay límites, no es que a todas las personas o a todas las condiciones le va a poner la misma cantidad, porque puede causar lesiones en pulmón que pueden adelantar, lastimosamente, buscándole una solución o una respuesta, pueden adelantarle ese proceso o ese desenlace fatal. Como las bombitas, ¿verdad?, que uno infla, ¿verdad?, para los niños. Correcto. Así se nos rompen también, hacen bulas ellos como esas bombas que se nos rompen. Entonces surgen esas complicaciones. Y como le explicaba extracámara, doctor, lo otro que estamos viendo es los pacientes diabéticos. Los jóvenes se nos están complicando con cetoacidosis diabética, están llegando al hospital. O sea que ya no nos llega solamente el paciente con COVID, con esa complicación de la neumonía, sino que además con cetoacidosis diabética, y eso agrava el pronóstico del paciente. O sea que aparte de tener el COVID, las personas con diabetes llegan con una de las complicaciones agudas de la enfermedad, con altos niveles de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, y vea que dentro del tratamiento y dentro de la estrategia mundial está el uso de los esteroides. En el sábado anterior, en el programa anterior, hablábamos sobre la importancia de los esteroides en el manejo del COVID-19. Entonces, cuando usted le ponen esteroides, teniendo diabetes, lógicamente los niveles se van a aumentar. Pero esto es una lucha de vida o muerte, donde se tiene que sobrellevar un tratamiento y lidiar con las otras complicaciones. Y eso lógicamente incrementa aún más el porcentaje de mortalidad en estos casos. Sí, de mortalidad, doctor. Y estamos teniendo casos severos. Lo que comentamos nosotros en equipos de trabajo, ¿verdad? Nos están llegando casos realmente graves. Y como usted mencionaba, tal vez tienen 5 días y ya nos llegan con un compromiso pulmonar muchas veces del 70%. O la enfermera que falleció ayer, nuestra sí, querida Esperancita, ella estaba retirada. Estaba de manera retirada. Retirada por lo de la pandemia, y Esperanza falleció ayer. Tenía un infiltrado del 100%, doctor. Terrible, 100%. Terrible. Cayó a ventilación mecánica y lamentablemente Esperanza falleció. Al momento del diagnóstico ya prácticamente había una invasión completa del virus. Tenía un compromiso de un 90% Esperanza cuando ella llegó. ¿Y el tiempo, doctora? Y el tiempo, fíjese que ella andaba en el 10º día Esperanza. Y ella llegaba más por que se le atendiera al esposo, no a ella. Mire qué cosas. O sea, las personas con un compromiso tan grande y no manifestando síntomas de gravedad. Sí. Terrible. Y cuando me dicen a mí, doctora, anda Esperanza, hay que dejarla aquí en el Tora, pues si es nuestro, somos compañeros, entonces la dejamos ahí, quedó el esposo egresó bien y ella quedó en cuidados intensivos. Un acompañante que llevaba a su familiar por lo complicado que lo veía, y terminó siendo ella. Terminó siendo ella. Son casos dolorosos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la semana pasada o a principios de esta semana murió otro muchacho de unos 45 años. Él falleció un día y al siguiente día falleció la mamá en otro hospital.
compañera de trabajo que su hermana falleció un día y al siguiente día fallece el sobrino en el Seguro Social. Son cuestiones dolorosas que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Como compañeros de trabajo y personas que han estado retiradas. ¿Cuál es el caso, doctora, que más le ha impactado a usted en la pandemia de lo que ha visto en general? ¿Cuál es el caso que usted todavía no sale del asombro? Porque eso nos ocurre a nosotros. El año pasado, con la doctora, con una colega que tenía sus 2 hijos allí, y me decían a mí, yo les decía, pasen la UCI, y me decían, doctora, tiene que decidir a quién pasamos, a la mamá o al hijo. Terrible. Se imagina, doctora, de tomar uno de esas decisiones, le digo yo. Solo había un cupo, doctor. Y solo había un cupo. Y los dos tenían indicación. Y los dos tenían indicación, madre e hijo. Y me dicen a mí, doctora, decida, pero yo cómo voy a decidir si yo soy mamá. Jugarle a Dios, doctora, no puede ser. Y soy mamá No también. puede ser eso. Y si a una mamá la ponen a decidir, dice, mi hijo. ¿Verdad? ¿Cómo se resolvió ese caso o esa decisión, doctora? Esa decisión fue, logramos que el hijo de ella mejorara un poco. O sea que fue el Sí, hijo a cuidados sí, intensivos. El hijo fue a cuidados ¿Y intensivos. quién decidió enviar al hijo a cuidados intensivos y no a la médica? El especialista de turno ahí, ¿verdad? Porque vio que el joven y luego Está todavía más complicado. más complicada. Y luego la colega falleció porque tenía menos posibilidades de rescatarse. Sí. Ese momento para nosotros, le digo que eso lo vivimos nosotros el año pasado y vamos por el mismo camino en este momento, ¿verdad? Porque a pesar, nosotros cuando comentamos decimos esto parece un barril sin fondo. Nunca ve el final. Nunca vemos el final porque la gente no sabemos si es que no quiere entender, que no entiende o es que no me va a dar a mí esto. Pero yo estoy pensando solo en mí, yo debo pensar en mis seres queridos, porque al momento de que yo no me protejo, yo estoy también llevándole el virus a mis seres más queridos, que tal vez no tienen las mismas ventajas que tengo yo de ponerme la vacuna, ¿verdad? Entonces, los tenemos que cuidar. Yo creo que en este momento nosotros no debemos de ser tan viscerales, doctor, Sí. ¿verdad? En pensar, no, pero yo tengo que ir a la playa, yo quiero ir a pasear, pero debo de pensar, yo vengo contagiada y tal vez soy asintomática y voy a Eso es contagiar a mis seres queridos que están desprotegidos. Y después, ¿qué? Los hospitales sin cupo. Y llorando porque queremos un cupo, porque resulta carísimo tener a un paciente en un hospital privado. Así es. Y es porque los medicamentos son sumamente caros, doctor, ¿verdad? Si solo el Remdesivir anda como por 24,000 lempiras, ¿verdad? Cada dosis, doctor. Sí, ¿verdad? Y el tocilizumab, un valor mayor, Ve- y ahí comenzamos a sumar los esteroides. Y los exámenes de y los laboratorio. exámenes de laboratorio. 2.800 a 3.000 lempiras a 3.200 diarios, ¿verdad? En los biomarcadores. Entonces, y nuestro sistema de salud que ya está, que estamos al 100, ¿verdad? Nosotros conversando todos los días con la doctora Alejandra Ramos, tiene cupo usted, cambiemos. Así pasamos. Entonces, ¿cómo se llama? La población debe darse cuenta que nosotros también somos humanos, ¿verdad? Que todo el equipo médico somos humanos y tenemos empatía, ¿verdad? Y que nosotros vivimos el dolor ajeno, ¿verdad? Aunque no nos miren la cara, pero nosotros, usted vive la angustia, ¿verdad, doctor? De sus pacientes, de sus familiares, perdón. Es un peso, es una responsabilidad enorme el hecho de tener una concentración al 100, porque al mínimo decisión que se obvia en actuar en un paciente, eso le puede costar la vida. Y realmente que con la avalancha de pacientes, las mentes se pueden turbar y esa es la realidad. O sea, la sobresaturación, la sobredemanda en la atención. A mí me gustaría, doctora,
que usted me comentara, y para las personas que nos están viendo y escuchando, que esto de las hospitalizaciones no es como lo habitual, donde usted hospitaliza a su familiar, le dejan su tarjeta de visitas. Esto en el COVID no es así. Hay personas que hoy se están entregando en el hospital y no se sabe, ni en lo público ni en lo privado, cómo usted como médico se lo va a entregar. Así es. Si se lo va a entregar vivo, se lo va a entregar muerto. No se ve, y esos son reglamentos mundiales. O sea, usted no crea que porque lo van a hospitalizar en un hospital privado es que van a recibir visitas. No hay forma. Lo entregan al paciente y ahí nos olvidamos. Tal vez una llamada, una videollamada, la información de relaciones públicas, ¿verdad? Dando información a los familiares. Pero esto es cruel, doctor. Sí. O sea, cuando a uno lo ponen ahí, por eso hay mucho temor también de la población a acudir, ¿verdad? Porque se pierde lo que tenemos acostumbrado a la visita y a lo demás. ¿Cómo la pasan esas personas en esas áreas de aislamiento? Mire, en realidad, como nosotros recibimos pacientes en estado crítico, la mayoría, ¿verdad? Sí. Entonces, el familiar no entiende. Fíjese que le llevan las cajitas así de piñas, de fresa, de uvas, pensando que su ser querido está comiendo, ¿no? Quizás en ese momento el paciente solamente está con dieta líquida, ¿verdad? ¿Cómo va a estar comiendo con un sistema de alto flujo, verdad? O teniendo los otros tipos de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, lo que usted les mencionó es muy importante, doctor. El familiar debe de estar seguro de que una vez que ya se despide de su paciente, de su ser querido, usted no sabe si lo va a recibir vivo o lo va a recibir muerto, ¿verdad? Entonces dicen, pero ¿cómo es posible que si ayer yo platiqué con él? Es cierto, pero esta enfermedad es traicionera. Es traicionero tanto para el paciente como para el médico tratante y para todo el equipo de trabajo, porque quizás este paciente ahorita estaba bien y luego se nos complica en la tarde o en la noche y nos puede fallecer. Por eso, cuando llegan a dejar al familiar, una despedida, ¿verdad?, tan especial, porque uno dice, lo va a volver a ver o no lo va, o lo va a ver o lo va a recibir muerto, como usted decía. Es una situación bastante difícil, tanto para el gremio médico que está en primera línea, a todas las enfermeras y para los familiares que reciben y están dando la noticia. Por eso se prohíben las visitas. El familiar, el paciente no se le permite visita. Y esa es una manera de protección al núcleo familiar. No es porque el director del hospital o de la clínica no tenga empatía, ¿verdad? Sino que es una medida de bioseguridad hacia el resto del núcleo familiar. Doctora, usted nos ha hablado de la ocupación, que están al 100, que tienen áreas de, pues, salas de aislamiento, salas de alto flujo, y que lógicamente ese que está en una sala de aislamiento, porque también requiere una vigilancia, pues probablemente un sistema de ventilación, con mascarillas con reservorios, y que está bien difícil la situación en relación a los cupos, que tiene una ocupación prácticamente al 100%. Y a veces se trata de ver cómo se acomoda una persona más para darles oportunidad. En eso estamos claros. Hay personas que ven como inalcanzable, doctora, tener un cupo en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Porque si yo me enfermo, pues lógicamente quiero estar en el lugar donde pues salvan más vidas, o sea, donde si yo me complico, ahí pues están los que tienen más experiencia en el manejo del COVID-19, y eso lo tenemos que reconocer, aunque pertenezcamos a otros hospitales públicos. Bueno, de hecho, ahí están la mayor cantidad de neumólogos, y esta es una enfermedad que afecta también la parte pulmonar, y que es lo que termina comprometiendo al paciente. Es realmente inalcanzable
el tener un cupo? ¿Se necesitan recomendaciones para el ingresar al tórax, doctora? No, doctor, en ningún momento. Nosotros les decimos a los pacientes, sigan un protocolo. Hay un protocolo. El paciente tiene que ir a un centro de triaje. Es lo primero. Es lo primero. Los muchachos, los doctores de los centros de triaje nos están presentando constantemente a nosotros los pacientes. Entonces mantenemos una retroalimentación positiva entre los centros de triaje y el tórax. Ellos ya saben que aquellos pacientes que son difíciles, que ya los tienen con 15 litros por minuto, con mascarilla, con reservorio, ya son nuestros, son del tórax. Lamentablemente, usted sabe que nosotros tenemos, el hospital tenemos un sistema de presión negativa, gracias a la Fundación Mafre que fue donada por ellos, y entonces allí tenemos la sala de sistema de alto flujo. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos también pacientes con sistemas de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva en cuidados intensivos y ya en las otras salas que no estaban destinados para ello, ¿verdad? Porque hemos llegado a 25 pacientes que están con sistemas de alto flujo, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder conseguir un cupo en el tórax es a través de los centros de triaje. O cuando de una clínica privada, ¿verdad? Usted presenta la referencia, presenta la radiografía y la tomografía, luego decimos, sí, este paciente es candidato para nosotros, va para adentro. Pero aprovechamos que haya un cupo, doctor, por las altas o por las altas celestiales cuando fallece un paciente. Entonces les decimos, este es el momento, mándelo, doctor. Pero muchas veces, como ahorita, estamos al 100. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que hayan altas para poder dar el cupo. Es una lástima ver esa desesperación de los otros departamentos que nos piden cupo, doctor, pero si entonces nosotros tenemos que dar respuesta a los centros de triaje, ¿verdad? Porque tienen hasta 3 pacientes, tienen pacientes que tienen 3 días o 4 días de estar en los centros de triaje esperando un cupo para el tórax. Entonces no se necesita ninguna recomendación, ¿verdad? Que llevar a cabo los procesos se va a escoger el más grave. Y no es por cuestión política, ni ayúdeme, por favor, no. Ya los compañeros todos saben perfectamente a nivel superior que existe un protocolo que tenemos que cumplir, cuáles son los pacientes que tienen el perfil para el Instituto Nacional Cardiopulmonar. No, y de eso yo, doctora, quiero reconocer públicamente que soy fiel testigo. A mí me ha tocado presentarle casos a la doctora Maradiaga. Y casos en los cuales le digo, mire doctora, esta persona no tiene las posibilidades porque uno se encuentra en un área, o sea, el que va a la emergencia de un hospital privado puede tener la capacidad para llegar al hospital, pero no para hospitalizarse, que es diferente, y con criterios de pacientes graves. Y hemos tenido que presentar esas tomografías, presentar los exámenes y después de una evaluación del caso, recibir su visto bueno y de su grupo, porque esto hay que dejarlo claro. Son pacientes, es un hospital que se la está jugando con los graves de los graves. Entonces, sin duda alguna, no podemos, por compadrazgo, darle una oportunidad a alguien que puede ser manejado en otro hospital o pues a nivel domiciliario. Doctora, sabemos que hay muchas limitaciones como en todos los hospitales, ¿verdad? Se carece a lo mejor de algunos reactivos que escasean, porque a lo mejor les mandan un poco y con la demanda que tienen de reactivos estos, de marcadores inflamatorios, pues sé que a veces los familiares tienen que costearse. ¿Cómo se maneja eso, doctora? Porque sé que, vea, si uno no tiene las armas para pelear, si no tiene los exámenes, es bien difícil saber cómo va ese paciente a pura clínica. Esto tiene que tener un respaldo de exámenes de laboratorio. ¿Cómo manejan esto cuando los reactivos escasean? Y también la parte de las imágenes. Eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido en el Instituto Nacional Cardiopulmonar con los biomarcadores. A pesar de que nosotros tenemos fondos manejados por nuestro comité de apoyo del Instituto Nacional Cardiopulmonar, nos hemos encontrado con el tropiezo de que no se encuentra, que los proveedores no tienen los biomarcadores, ¿verdad? Entonces,
Para nosotros es doloroso cuando escuchamos a veces que entrevistan y dicen, mire que hemos tenido que andado pidiendo. Pero nosotros no quisiéramos que ocurra eso. Y a partir de esta semana, gracias a Dios, ya ingresaron los biomarcadores a nuestro instituto. Y ¿Va ya a tener proteína C reactiva? La procalcitonina, la interleucina 6, que es tan cara, el dímero D. Lo único, doctor, que estamos teniendo problemas es con los tubos de tapón azul de los tiempos de coagulación que no encontramos en plaza. Imagínese, doctor, cómo se nos escasearon esos tubos de tapón azul. Entonces son los exámenes que quizás se van a mandar a hacer fuera, pero no son tan caros como estos biomarcadores, ¿verdad? Como los reactivos, o sea que ya se va a tener eso y que creo que es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Con respecto a las tomografías, doctor, sí, habíamos tenido el problema, pero quiero agradecer públicamente el apoyo que nos ha dado la doctora Susi Handal de la Universidad Nacional Autónoma, quien siempre mandábamos en ese momento nosotros para que se realizaran los estudios tomográficos. En este momento nosotros ya estamos haciendo las tomografías, tanto simples como con medio de contraste, ¿verdad? Y hemos obtenido también... Mafre se ha identificado mucho con nosotros, la donación de la UPS como protector de nuestro tomógrafo para poder dar un servicio de 24 horas al día. O sea que las tomografías se van a hacer en el tórax. Ya se están haciendo las tomografías, nada más que como necesitamos el protector de la UPS que nos está fallando, se están haciendo ahorita las tomografías para pacientes hospitalizados de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Excelente. Porque después de las 9 hemos observado que hay un alza, ¿verdad? Y se nos puede dañar el tomógrafo. Hay que tener el cuidado y poder lidiar hasta con eso, ¿verdad? Pero ya se están haciendo las tomografías. De respuesta que ayuda mucho. De 5 a 9 para los pacientes hospitalizados. Una vez que ingrese la UPS, que esperamos que ingrese en mes y medio, pues nosotros vamos a tener el servicio de tomografía a las 24 horas. Excelente, doctora. Realmente ha sido pues muy agradable este conversatorio, el habernos acompañado a este consultorio. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visite para seguir analizando, porque del COVID tendremos todo el año para estar hablando, doctora. Y quisiera que se despidiera con un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Doctor, yo creo que nunca nos debemos de cansar de escuchar todos los datos que usted nos da, ¿verdad? Los datos estadísticos. Este es un llamado de atención, ¿verdad? Debemos de estar muy atentos a la vez de cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a nuestro núcleo familiar. No debemos olvidar tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. La mascarilla es una manera de protegerse, no es para andarla en la barbilla ni para andarla de pulsera, por favor, y también los niños, ¿verdad? No los niños tiernos, sino que ya los niños escolares que pueden andar. Debemos de cuidarnos. Las medidas de bioseguridad son necesarias y son obligatorias. Esto es lo único que nos puede proteger de esta pandemia. Evitemos entonces caer en esa situación de andar buscando cupos si usted mantiene todas estas medidas de bioseguridad y se cuida. Hoy hemos hablado con la doctora Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Un aliento de vida en la pandemia. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con la despedida de Aquí con mi médico. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Nuestro mensaje es que lo queremos seguir teniendo como oyente, como televidente y no como paciente. Usted ha visto las circunstancias de lo que estamos viviendo en este momento. Así es que a estar muy atento a guardar esas medidas de bioseguridad, seguirnos cuidando, porque esto todavía aún no termina. Hasta este momento, en este instante, su consulta que usted programó ha concluido, pero desde ya lo dejamos invitado y programado para que el próximo fin de semana nos volvamos a encontrar en una consulta más, en un programa más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.